Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Soy la doctora Lisette Jiménez Ayllón, docente de la Cátedra de Fisiología General. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, ¿no? Y muy interesante, que es el tema de distensibilidad vascular y las funciones del sistema arterial y venoso. Sean pues bienvenidos a esta clase y vamos a empezar, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que son las características generales de las arterias y las venas. ¿Sí? Entonces, para eh, adentrarnos en este tema, vamos a recordar un poquito lo que es la conformación histológica de venas y arterias. Si ustedes recuerdan por histología, las arterias y las venas tienen tres capas importantes. Una capa endotelial, que está formado por un epitelio plano simple, células planas en una sola capa o hilera de células. Una túnica media formada por capas concéntricas de músculo liso y una túnica externa o adventicia conformada por tejido conectivo fibroelástico. Si ustedes recuerdan también, vamos a ver aquí en el gráfico que las arterias tienen varias capas de músculo liso y la túnica más importante en la arteria es la túnica media, formada, como habíamos dicho, por varias capas de músculo liso, como lo estamos viendo ahí en el gráfico. En cambio, en el caso de las venas, la túnica más importante o más representativa por su grosor es la túnica externa o adventicia, que la estamos viendo ahí. La túnica media es, vamos a decir, más delgada, tiene pocas capas de músculo liso. Ahí estamos viendo también lo que son los capilares. Si ustedes recuerdan, los capilares solo tienen una capa de endotelio. No así tienen la túnica media de músculo liso ni la túnica externa o adventicia. Entonces, recordando las características propias de la arteria, donde vemos que tiene una túnica media bastante gruesa de músculo liso y la arteria una túnica media más delgada con pocas capas concéntricas de músculo liso, podemos determinar que todos los vasos sanguíneos son distensibles. ¿Qué quiere decir distensibles? Que tienen esa capacidad de, vamos a decir, distenderse, expandirse levemente y luego volver a la forma y tamaño original. Entonces, cuando hablamos de distensibilidad, nos vamos a referir a esa capacidad del vaso sanguíneo de poder ligeramente expandirse, distenderse, dilatarse si ustedes quieren y luego volver al tamaño original. Esto porque si los vasos sanguíneos no fuesen distensibles, la fuerza con la que sale la sangre impulsada por el corazón haría que estos vasos sanguíneos en algún momento llegarían a estallar. Ahora, ¿quiénes son más distensibles? Por las características que hemos mencionado hace rato, en que las arterias tienen una capa más gruesa de músculo liso y las venas una capa más delgada, vamos a decir que las venas son más distensibles que las arterias. Sin embargo, hemos dicho que las arterias también tienen cierto grado de distensibilidad y esa característica es importante en las arterias porque vamos a tomar en cuenta que las arterias van a ser los vasos sanguíneos que van a soportar la mayor presión. El corazón va a impulsar, como hemos dicho, con fuerza la sangre y las que van a soportar la mayor presión siempre van a ser las arterias. Las venas van a soportar una menor presión. Entonces, si estas arterias no serían distensibles, no podrían acomodarse a ese gasto pulsátil del corazón y, como hemos dicho, la presión, esa fuerza con la que sale la sangre impulsada por el corazón en los dos movimientos que tiene este corazón, que son la sístole y la diástole. En el momento de la sístole o la contracción cardíaca, el corazón impulsa con fuerza la sangre hacia los vasos sanguíneos. Entonces, esa distensibilidad
hace que el flujo sanguíneo llegue, vamos a decir, a los vasos más delgaditos, que son los capilares, con una presión muy amortiguada, vamos a decir. ¿Qué quiere decir eso? Las arterias van a soportar la mayor presión arterial. Las venas, vamos a decir, van a tener una menor presión y a los capilares la presión tiene que llegar muy suave, vamos a decir. La presión de la sangre tiene que llegar de manera muy suave por las características mismas del capilar sanguíneo. Mire, el capilar sanguíneo tiene un diámetro, se dice que tiene el diámetro de un cabello, por eso se le llama capilar, es muy delgadito el capilar sanguíneo. Solo tiene endotelio, no tiene músculo liso. Entonces no tiene o no va a ofrecer mucha resistencia. Quien ofrece mayor resistencia siempre va a ser la arteria, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, cuando estamos haciendo una cirugía y estamos trabajando con vasos sanguíneos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la sangre está viniendo de una arteria o de una vena si hemos cortado un vaso sanguíneo? Hacemos un corte en un vaso sanguíneo, una sección, cortamos con un bisturí, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Puede ser una arteria o una vena. ¿Cómo puedo darme cuenta si es una arteria o una vena lo que he cortado? Cuando yo hago una sección en una arteria, la sangre va a salir pulsátil. La sangre va a salir de forma pulsátil, como pulsaciones. En cambio, en la vena, el flujo de sangre va a ser más continuo. Y esto se debe a las características propias de arterias y venas. En la arteria, la sangre sale con más fuerza, con mayor presión. En la vena, esa presión cae, disminuye. Y decimos que son más distensibles las venas que las arterias. Eso tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Ahí está. Las venas son más distensibles que las arterias y son considerados reservorios de sangre. Esto es muy importante. Al decir que la vena es más distensible y la arteria es menos distensible, la sangre pasa con menor fuerza por la vena. Por lo tanto, está también mayor tiempo en las venas. El flujo de sangre es más lento en la vena que en la arteria. En la arteria el flujo de sangre va a ser más rápido, es decir, la sangre va a recorrer a mayor velocidad. En cambio, en las venas, la sangre, el flujo de sangre va a ser más lento. Por eso decimos que las venas van a almacenar grandes cantidades de sangre, ¿no? Van a ser reservorios de sangre. Las venas son 8 veces más distensibles que las arterias. Por eso es que acá se dice que almacenamos sangre, el flujo de sangre es más lento y también existe menor presión. ¿Qué pasa con las arterias pulmonares? Las arterias pulmonares van a ser un caso especial. Las arterias pulmonares van a ser 6 veces más distensibles que las otras arterias de la circulación sistémica. Y esta es una excepción, ¿no? Las arterias pulmonares van a ser 6 veces más distensibles que las demás arterias, como la aorta, las carótidas y otras arterias que existen en la circulación sistémica. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de lo que es la distensibilidad vascular y no debemos confundir el término distensibilidad vascular con el término compliancia vascular. Vamos a diferenciar bien estos dos conceptos para que no haya confusiones. Distensibilidad vascular no es lo mismo que compliancia vascular. Ojo con esto. Hemos dicho que la distensibilidad vascular, hemos dicho que las venas son más distensibles que las arterias, 8 veces más distensibles que las arterias por las características de su pared, ¿no? De sus capas. ¿Qué es la distensibilidad vascular? La distensibilidad vascular puede expresarse o es igual al aumento del volumen sobre
el aumento de la presión multiplicado por el volumen original. Entonces, la distensibilidad vascular quiere decir que es igual al aumento del volumen, obviamente de un vaso sanguíneo. La distensibilidad de un vaso sanguíneo es igual al aumento de volumen del vaso sanguíneo sobre el aumento de la presión por el volumen de sangre original. Cuando hablamos de compliancia vascular, llamado también capacitancia, esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, compliancia o capacitancia vascular es lo mismo. ¿Cuál es el concepto de compliancia o capacitancia vascular? Compliancia vascular o capacitancia es la cantidad de sangre que se puede almacenar en una porción de la circulación por milímetro de mercurio que aumente de presión. Ustedes saben que la presión se mide en milímetros de mercurio. Entonces, la compliancia o capacitancia es esa cantidad de sangre que podemos almacenar en una parte de la circulación por milímetro de mercurio que aumente la presión. ¿Quiénes soportan la mayor presión? Hemos dicho, las arterias. Las venas van a soportar una presión menor. Entonces, no confundir el término compliancia vascular o capacitancia con distensibilidad vascular. Entonces, la compliancia vascular, ¿cómo se la puede determinar? Va a ser igual al aumento de volumen sobre el aumento de la presión. ¿Cómo se relacionan esta compliancia vascular con la distensibilidad? La compliancia va a ser igual a la distensibilidad multiplicado por el volumen. Hemos dicho que las venas son más distensibles que las arterias. Son más distensibles que las arterias. Entonces, la compliancia de una vena sistémica va a ser 24 veces más que la de su arteria. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la vena es 8 veces más distensible que la arteria. Y la vena va a almacenar 3 veces más el volumen de sangre que una arteria. Multiplicamos 8 por 3 y nos da 24. Entonces ahí está. La compliancia hemos dicho que es la distensibilidad por el volumen. ¿Cuánto hemos dicho que era la distensibilidad de una vena? 8 veces más que de una arteria. Entonces aquí reemplazamos, ¿no? 8 por... ¿Cuál es el volumen que puede almacenar una vena? El volumen de sangre que va a almacenar una vena es 3 veces mayor al que de una arteria. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la vena el flujo de sangre es más lento, almacena mayor cantidad de sangre. En cambio, la arteria, el flujo de sangre es más rápido, porque la presión también es mayor. La sangre pasa con fuerza y rápidamente. La vena almacena, la arteria almacena menor cantidad de sangre. Entonces, el volumen de sangre que almacena una vena es 3 veces más que una arteria. Entonces, si multiplicamos 8 por 3, nos da 24. Entonces, decimos que una vena tiene una compliancia 24 veces mayor a la de su arteria. Entonces, de ahí viene esa fórmula y esa relación de la compliancia con la distensibilidad. ¿Cómo se van a relacionar? Entonces, decimos que las venas tienen mayor compliancia o capacitancia. Mayor compliancia o capacitancia. Son capaces de almacenar mayor cantidad de sangre. ¿Sí? Obviamente relacionado siempre con la presión. Bien, vamos a hablar del sistema nervioso simpático
Y este sistema nervioso simpático tiene un papel muy importante en lo que es la capacitancia vascular. La estimulación del simpático va a disminuir la capacitancia vascular. Entonces, cuando el simpático es estimulado, lo que se disminuye es la capacitancia vascular. ¿Y esto por qué? Por la famosa vasoconstricción, ¿sí? La estimulación del simpático, el simpático produce vasoconstricción, va a producir vasoconstricción y esa pared de músculo liso de venas y arterias se va a contraer ligeramente. Entonces, esta pared de músculo liso, ahí está, tiene contracción involuntaria. Por eso decimos está inervado por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. La estimulación del simpático va a producir vasoconstricción en estas paredes de músculo liso. El músculo liso se contrae y el vaso sanguíneo disminuye su diámetro, se vuelve más pequeño de diámetro, ¿no? Entonces, esa vasoconstricción por estimulación del simpático va a disminuir lo que es la capacitancia vascular. ¿Qué era la capacitancia? Hemos dicho, es la capacidad que tiene un segmento del sistema circulatorio de almacenar cierta cantidad de sangre, obviamente relacionado con el aumento de la presión. Entonces, ese mecanismo, esa vasoconstricción que va a producir la estimulación del simpático, ¿no? Esos vasos sanguíneos que disminuyen de diámetro y que disminuye la capacitancia vascular, es un mecanismo que utiliza nuestro cuerpo para aumentar el bombeo cardíaco o para aumentar la cantidad, vamos a decir, el trabajo del corazón, para aumentar ese trabajo del corazón de impulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos. Y este es un mecanismo importante, por ejemplo, en las hemorragias. ¿Qué pasa en las hemorragias? Estamos perdiendo cantidades de sangre. La volemia está disminuyendo. ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que yo tengo en mi organismo. ¿Cuánto aproximadamente es la volemia? De 4 a 5 litros, pero esto obviamente va en relación al peso de la persona, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una hemorragia, estoy perdiendo cantidades de sangre, mi cantidad de sangre está disminuyendo, mi volemia está disminuyendo. Entonces, nuestro organismo, ¿qué hace? Inmediatamente el simpático hace que actúe sobre la pared de músculo liso, sobre esta pared de músculo liso, produciendo vasoconstricción, aumento del tono de la capa de músculo liso. Ese estado de semicontracción del músculo liso se llama tono. Y esto ocurre especialmente en las venas. Entonces, se reduce el diámetro del vaso sanguíneo para que la circulación siga funcionando normalmente. Entonces, es un mecanismo de defensa, vamos a decir, de nuestro organismo que produce esa vasoconstricción cuando hay una disminución de la volemia o del volumen de sangre, que ocurre generalmente en una hemorragia. ¿Qué más? Vamos a decir, estos vasos expuestos, vasos sanguíneos expuestos, aumento de volumen, aumentan su presión, ¿no? Pero luego al estirarse la pared del vaso, la presión inmediatamente hace que vuelva a la normalidad. Ese mecanismo se llama lo que se conoce como la compliancia diferida o relajación por estrés. ¿En qué consiste? Que si un vaso sanguíneo que ha tenido una vasoconstricción, ¿no? Su pared se ha reducido y el vaso sanguíneo está más delgadito, la sangre va a seguir fluyendo por este vaso sanguíneo y al haber vasoconstricción va a haber aumento en la presión. Aumento en la presión.
porque si el vaso sanguíneo es más delgadito, la sangre quiere salir con fuerza y ejerce mayor presión sobre las paredes del vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo en un momento dado empieza a estirar su pared, y esa presión automáticamente vuelve a la normalidad. A ese mecanismo se conoce como la compliancia diferida o la relajación por estrés. En este caso, el vaso sanguíneo está siendo sometido a estrés, a mucha presión. La sangre está queriendo salir por el vaso sanguíneo, así el vaso sanguíneo haya reducido su diámetro, haya habido vasoconstricción. Entonces, al salir con fuerza la sangre, va a producir un estrés en el vaso sanguíneo, inmediatamente hace que su pared vaya estirándose, vaya relajándose. Y eso mismo hace que la presión también vuelva a la normalidad. A eso se llama compliancia diferida o relajación por estrés. Vamos a hablar de las pulsaciones de la presión arterial. Ya habíamos dicho que los vasos sanguíneos que soportan la mayor presión siempre van a ser las arterias, ¿no? Las venas van a tener una presión mucho menor, ni que se diga los capilares sanguíneos, que son los más delgaditos. ¿Qué es la presión? Cuando hablo de presión, es esa fuerza con la que sale la sangre del corazón. ¿Y quién le ofrece resistencia? ¿Quién le opone resistencia a esa sangre que está saliendo con fuerza del corazón? La pared del vaso sanguíneo. La arteria, por sus características propias, hemos dicho, varias capas de músculo liso, ofrece mayor resistencia. Por eso tiene también una mayor presión. Las venas ofrecen menor resistencia, va a haber menor presión. Ni que se diga los capilares, ¿qué resistencia podrían ofrecer si solo tienen una capa de endotelio? Porque aquí se va a llevar a cabo el intercambio de nutrientes. Entonces, muy importante esa situación. Y justamente vamos a decir que la sangre sale con fuerza, es impulsada con fuerza del corazón, ¿no? Y las que soportan esa presión mayor son primero las arterias. La sangre llena las arterias con cada latido cardíaco. Si las arterias no fuesen distensibles de alguna manera, ¿no? Toda esa sangre nueva tendría que fluir a través de los tejidos solo en la sístole cardíaca. Y en la diástole ya no habría flujo sanguíneo. ¿Qué es la sístole? La sístole es cuando el corazón se contrae, impulsando la sangre hacia los vasos sanguíneos. La diástole es cuando el corazón se relaja y se llena nuevamente de sangre para volver en la sístole a impulsar otra vez la sangre. Diástole, el corazón se relaja y se llena nuevamente de sangre. Entonces, estas arterias, si no tuviesen esa distensibilidad ligera, vamos a decir, menor a las arterias, a las venas, obviamente, solamente esa sangre fluiría a través de los tejidos cuando haya sístole o contracción del corazón. Cuando haya diástole, ya no habría. Pero gracias a esa distensibilidad, el flujo de sangre se mantiene en el proceso de la diástole o relajación del corazón. La combinación de esa distensibilidad de las arterias y la resistencia al flujo reduce las pulsaciones de la presión y hace que esa presión caiga hasta llegar a los capilares. Entonces, habíamos dicho, ¿no? La sangre por acá, por las arterias, va a ser o va a pasar con mucha presión, con mucha fuerza. Y esta presión va a ir disminuyendo en las venas y en los capilares tiene que llegar pues, a una presión muy reducida. Porque si los capilares tienen el diámetro de un cabello, hemos dicho, son bien delgaditos, solo tienen capa de endotelio, la sangre llegaría con fuerza aquí. ¿Qué pasaría? Los capilares estallarían, explotarían, no resisten. Entonces, la presión tiene que ir disminuyendo
justamente de acuerdo al diámetro del vaso sanguíneo, de acuerdo a las características del vaso sanguíneo, si es arteria, si es vena, si es arteria de grueso calibre, si es arteria de mediano calibre, si son arteriolas, ya va a disminuir mucho, en capilares va a bajar mucho más, ¿no? Y ustedes saben que justamente las arteriolas, y en este caso las metaarteriolas, son las que van a regular la presión con la que llega la sangre al lecho capilar, a los capilares sanguíneos. Entonces es muy importante que justamente esa presión tienda a desaparecer cuando la sangre llega a los capilares. En un adulto joven y sano, la presión, jóvenes, se mide en milímetros de mercurio y tenemos dos presiones, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica, cuando el corazón se contrae, impulsa la sangre con fuerza hacia los vasos sanguíneos, y la diástole, la presión diastólica, cuando el corazón se relaja y nuevamente se llena de sangre. ¿Cuáles son los valores de la presión arterial? ¿Y en qué vaso sanguíneo es importante la presión? En las arterias, porque hemos dicho que en las venas la presión reduce mucho. Entonces, cuando hablamos de presión, estamos hablando de presión arterial en este caso, porque las arterias son las que van a soportar mucha presión, porque el corazón está impulsando con fuerza la sangre hacia los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el vaso sanguíneo que soporta la mayor presión? La arteria aorta. La arteria aorta soporta aproximadamente 100 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuáles son los valores de la presión? La presión sistólica tiene un valor de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica tiene un valor de 80 milímetros de mercurio. Entonces decimos que en una persona adulta, joven, sano, tiene una presión de 120, 80 milímetros de mercurio. La presión jóvenes va aumentando con la edad. En los niños, en los adolescentes, la presión siempre va a ser menor. A medida que la persona va creciendo, esa presión aumenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las personas de la tercera edad? Las personas de la tercera edad siempre van a tener una presión mayor. ¿Y eso por qué ocurre? Porque los vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos en las personas adultos mayores, en esta capa, en el endotelio del vaso sanguíneo, se empieza a acumular algunas capas de lípidos, de grasa, y hace que estas arterias se vuelvan más duras, lo que se conoce como la arterioesclerosis. La arterioesclerosis es una característica de que este vaso sanguíneo pierde esa distensibilidad, se vuelve un poco más duro y por eso es que la presión también va a aumentar. Entonces tenemos que tomar en cuenta que en un adulto mayor siempre la presión va a ser mayor y especialmente la que aumenta es la presión sistólica. La presión diastólica muchas veces se mantiene o se eleva, pero muy poco. La que más se va a elevar con la edad es la presión sistólica. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ahí está la presión, ¿no? Y hay formas de medir la presión y tomar la presión arterial, donde estamos viendo ahí el estetoscopio y el tensiómetro, ¿no? Entonces, el tensiómetro nos va a medir la presión en milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son los valores? Ahí está, 120, 80. Presión sistólica o mayor se llama 120, 80. Presión diastólica o menor, 80. Perdón, presión sistólica o mayor, 120 milímetros de mercurio. Presión diastólica o menor, 80 milímetros de mercurio. Vamos a llamar así. ¿Cómo vamos a medir la presión arterial? Y lo que se hace es una medición indirecta. Se utiliza arterias, vamos a decir, que están a nivel del brazo, ¿no? Del brazo, como la arteria antecubital, en la parte alta del brazo. Vamos a utilizar el tensiómetro y el estetoscopio. El tensiómetro va sobre el brazo, tiene un mango, ¿no? Y el estetoscopio tiene que ir sobre la arteria. Entonces,
este tensiómetro que tiene, hemos dicho, ese brazalete, ¿no? Que va a la parte alta del brazo, eh, al, al, al apretar la pera insufladora, nosotros vamos a apretar esta perita insufladora, al apretar, ¿no? Y al estar comprimiendo el brazo, lo que vamos a hacer al comprimir esa arteria es evitar el flujo de sangre, ¿no? Vamos a cerrar el vaso sanguíneo evitando que pase la sangre. Inmediatamente nosotros abrimos esa pera insufladora y dejamos que el aire salga, la sangre empieza a fluir. Y justamente vamos a escuchar los famosos ruidos de Korotkov. ¿Sí? Los ruidos o sonidos de Korotkov, ¿no? Que justamente lo vamos a deber a la persona y al científico que ha descubierto estos ruidos de Korotkov, de ahí viene su nombre. Son importantes porque nos van a permitir determinar la presión sistólica y la presión diastólica. El primer ruido que yo voy a escuchar corresponde a la presión sistólica. Y el último ruido que voy a escuchar corresponde a la presión diastólica. Ese método se conoce como el método auscultatorio. Es el más adecuado para tomar la presión arterial, este método auscultatorio. Y cuando nosotros tomemos la presión en nuestras prácticas, vamos a ver que siempre debemos insuflar, es decir, esta pera, yo tengo que insuflar siempre por lo menos 20 milímetros de mercurio más que la presión que puede tener una persona. Entonces, por ejemplo, una persona joven, ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, tienen una presión, van a tener una presión más o menos de 120/80. Probablemente menos, probablemente un poco más, pero no va a ser demasiado. Será 120/80, 110/70, 100/70. Entonces, tengo que insuflar por lo menos 20 milímetros de mercurio más. Entonces, si mi paciente es joven, yo lo veo un paciente joven, sano, pues, insuflaré hasta 140 milímetros de mercurio, por lo menos. 150 milímetros de mercurio. Siempre 20 milímetros de mercurio, por lo menos 20 milímetros de mercurio por sobre lo que puedo pensar que va a tener depresión ese mi paciente. ¿Qué pasa en un paciente adulto mayor? Persona de 60 años, 70 años. Ya les había dicho de que la presión siempre va a ser mayor. Entonces, si yo tengo un adulto mayor, insuflaré pues por lo menos hasta 160, 170 milímetros de mercurio, porque por ahí ese mi paciente tiene 150 milímetros de mercurio de presión. Entonces tengo que insuflar un poquito más, entonces hasta 150, 170 milímetros de mercurio, hasta 180 inclusive. Y voy a poder marcar bien cuál es mi presión. Cuando yo insuflo con esta perita, estoy llenando de aire el brazalete. Y al llenarse de aire este brazalete, lo que me está produciendo es compresión de la arteria. Me está comprimiendo la arteria, evitando que la sangre fluya por ese vaso sanguíneo. Cuando yo abro esta perita, el aire empieza a salir y la sangre nuevamente empieza a fluir por ese vaso sanguíneo. Y ahí voy a escuchar yo los famosos ruidos de Korotkov. La arteria, ahí está colapsada, no deja pasar sangre a la parte distal de la arteria. No se oyen los ruidos de Korotkov. Cuando la presión del manguito cae, cuando abro la pera, dejo salir el aire, ingresa nuevamente la sangre a la arteria y va a producir un ruido. El primer ruido me marca la presión sistólica. Escucho el primer pum. Escucho pum y de ahí pum, 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 pum. Empiezo a escuchar ruidos
de forma continua y regular, hasta escuchar el último. Dice, pum, y ya no escucho nada. Ese último ruido es el que me marca la presión diastólica. Tengo que fijarme dónde se ha producido el primer ruido y dónde se ha producido el último ruido, ¿no? Esto en mi tensiómetro o esfigmomanómetro, en el manómetro que tiene su reloj y me está marcando los valores en milímetros de mercurio. Yo tengo que fijarme dónde se ha producido el primer ruido de Korotkov, me marca la presión sistólica o mayor, y dónde se ha producido el último ruido de Korotkov, que me marca la presión diastólica. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que yo puedo medir la presión arterial, ¿no? Es una forma de medir la presión arterial. ¿Cuál sería otra forma invasiva? Metiendo un catéter dentro del corazón, cerca de la arteria aorta, pero es un método que yo no lo puedo utilizar de forma convencional. Lo mismo para medir presión venosa. ¿Cómo podría medir la presión venosa? De forma directa. Tendría que meter un catéter en el corazón, dentro del corazón, y eso yo no lo puedo hacer. Es un procedimiento que yo no puedo hacer. Entonces, para medir la presión arterial, utilizo justamente el estetoscopio y el tensiómetro. El estetoscopio va sobre la arteria, el tensiómetro, el brazalete va sobre el brazo. Entonces, yo puedo medir la presión en un vaso sanguíneo más periférico, no directamente en el corazón, porque es un método que no puedo utilizar de forma convencional. Entonces, ahí está. Ahí está mi brazalete, está en el brazo, estamos viendo ahí. Yo insuflo, inflo, lleno de aire este brazalete. ¿Qué me va a producir? Que miren, el vaso sanguíneo, la sangre está fluyendo cuando no está con aire este brazalete. Si este brazalete se llena de aire, miren cómo se va a empezar a cerrar el vaso sanguíneo, el flujo de sangre ya no va a ser así continuo, ¿no? Ahí está. Cierro el paso de sangre al vaso sanguíneo porque estoy comprimiendo con este brazalete que está lleno de aire. Y cuando abro y dejo salir el aire, nuevamente la sangre empieza a fluir por el vaso sanguíneo. Primer ruido de Korotkov, ¿qué me marca? La presión sistólica. ¿Dónde me ha marcado? Puede ser 120 milímetros de mercurio. Empieza el primer pum. Entonces empieza pum, 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 hasta el último ruido de Korotkov, que me va a marcar la presión diastólica o menor. Puede ser 80 milímetros de mercurio. Eso es importante. Ahí está, ¿no? Ahí está. Yo pongo mi manguito, insuflo de aire. No hay flujo de sangre. Ahí está. No hay flujo de sangre. Ausencia de flujo. La arteria está silente. ¿Qué quiere decir silente? En silencio. No hay ruidos de Korotkov. Nada, 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 nada. ¿Por qué? Porque la arteria está cerrada. No hay paso de sangre. Empiezo a abrir. Dejo salir el aire. Inmediatamente el flujo de sangre vuelve a la arteria. Escucho el primer sonido. Ahí está. Primer ruido de Korotkov. El primer ruido. Empieza el primer pum. Y empieza. Pum, 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 pum. Va cayendo. Pum, pum. Último pum. Último sonido de Korotkov. ¿En cuánto me ha marcado? Puede ser 80 milímetros de mercurio. Y la arteria vuelve a estar silente. Acá no había flujo de sangre. A partir del primer ruido de Korotkov y hasta el último ruido de Korotkov, en mi arteria va a haber un flujo turbulento. ¿Qué quiere decir flujo turbulento? Que la sangre va a empezar a entrar haciendo movimientos, haciendo turbulencia. ¿Por qué? Porque ha estado cerrada la arteria.
Entonces esa sangre con fuerza está entrando, entonces va a empezar a entrar al vaso sanguíneo con fuerza. Por eso se llama flujo turbulento, con movimiento y produce ruidos. Los ruidos de Korotkov, primer ruido hasta el último. Llega el último ruido de Korotkov, la arteria está totalmente descomprimida y vuelve el flujo laminar. ¿Qué quiere decir flujo laminar? Flujo más continuo, normal. Ya no ese flujo con movimientos, turbulento, que produce ruidos. ¿Por qué? Porque ha estado comprimida la arteria y la sangre empieza a entrar pues nuevamente, pero hace movimientos. El flujo ya va a ser laminar, continuo y ya no hay ruidos. Último punto, termina ahí y ya no se escucha nada. Arteria silente. ¿A qué se llama presión de pulso? La presión de pulso, jóvenes, se obtiene restando o de la resta de la presión sistólica, ¿no? De la presión sistólica y diastólica, ¿no? Restamos la presión diastólica de la sistólica. Así obtenemos la presión de pulso. Entonces, si mi presión sistólica era de 120 y mi diastólica de 80, le resto 120 menos 80. 120 menos 80 me va a dar 40 milímetros de mercurio. La presión de pulso es de 40 milímetros de mercurio. Así obtengo mi presión de pulso, con la resta de la presión sistólica y diastólica, ¿no? De la sistólica le resto la diastólica. La sistólica era de 120, o perdón, de la sistólica le resto la diastólica. 120 menos 80, mi presión de pulso va a ser de 40 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los factores que afectan a la presión de pulso? Dos factores importantes afectan esta presión de pulso, que se obtiene, y hemos dicho, restando presión sistólica y diastólica. Primero, el aumento del volumen sistólico del corazón. ¿Qué es el volumen sistólico del corazón? El volumen sistólico del corazón es la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia la aorta en cada latido. Entonces, el volumen sistólico del corazón es esa cantidad de sangre que el corazón va a impulsar hacia la arteria aorta en cada sístole, en cada latido del corazón. Segundo, ¿cuál es el otro factor que afecta la presión de pulso? La disminución de la compliancia arterial, el descenso de la compliancia arterial, jóvenes. ¿Cuándo va a disminuir la compliancia de las arterias? Hemos dicho que en las personas de la tercera edad se va a producir una acumulación de placas de lípidos, de placas de grasa acá en el endotelio, haciendo que esta arteria se vuelva más dura. Acá en el endotelio del vaso sanguíneo se va a acumular grasa. Eso hace que estas arterias se vuelvan menos distensibles y obviamente que va a disminuir también lo que es la compliancia, ¿no? Porque hemos dicho que la compliancia es igual a la distensibilidad del vaso sanguíneo por el volumen. Entonces, si una arteria está más dura, ¿no? Va a haber disminución de la compliancia y por eso les decía hace rato, las personas de la tercera edad siempre van a tener una mayor presión. La presión que más aumenta va a ser la presión sistólica, ya no va a ser de 120/80, puede ser, digamos, 140/90. Entonces, ¿cuánto va a ser la presión de pulso? Si hemos dicho que se obtiene por la resta de ambas. De 120/80 hemos dicho que era 40. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una presión sistólica de 140/90? Entonces ya la presión 140/90 ya va a ser de 50 milímetros de mercurio la presión de pulso. Aumenta. Puede ser más. Una persona de la tercera edad puede tener 150 milímetros de mercurio de presión sistólica, 150, 100 de diastólica. Depende. Entonces va a aumentar la presión
generalmente aumenta siempre más la presión sistólica. La diastólica tiende un poco a mantenerse, a veces sí aumenta, y la presión de pulso obviamente también va a aumentar. ¿Cuáles son los perfiles anormales de la presión de pulso? Aparte de que se van a producir por la edad, ¿no? Que hemos dicho que va a aumentar. Por ejemplo, cuando la persona adulto mayor tiene arteriosclerosis o las arterias han aumentado su acumulación de lípidos y se vuelven más duras las arterias. Existen algunas situaciones donde también existen algunas anormalidades en la presión de pulso. ¿Cuáles son estas situaciones? La estenosis valvular aórtica, el conducto arterioso permeable y la insuficiencia aórtica. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de estenosis valvular aórtica? Ustedes saben que la arteria aorta tiene sus válvulas, tiene unas válvulas que se abren y se cierran, ¿no? Igual que hay válvulas en el corazón, las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral. Las arterias también tienen válvulas y estas válvulas se abren y se cierran. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una estenosis valvular en la aorta? Las válvulas de la arteria aorta sufren una ligera estenosis. Por tanto, la presión de pulso aórtica disminuye por disminución del flujo de sangre que se sale justamente por esa válvula estenótica. ¿Qué quiere decir válvula estenótica? Que no se cierra bien. Esa válvula no llega a cerrar completamente y al no llegar a cerrar completamente deja salir sangre. Entonces, si esa válvula no se cierra bien y deja salir sangre, obviamente va a caer la presión por disminución del flujo sanguíneo. Conducto arterioso permeable es una condición, vamos a decir que algunas personas nacen con esto, congénito, ¿no? Hay personas que nacen con esta malformación, es una malformación donde este conducto arterioso no se cierra, es un conducto arterioso embriológicamente, ustedes lo pueden estudiar, ¿no? Que generalmente se cierra en el proceso de embriogénesis, se va cerrando, pero hay personas o hay niños en este caso en los que no llega a cerrarse este conducto arterioso y por lo tanto existe una comunicación entre el ventrículo izquierdo, la aorta y ese conducto abierto hacia la arteria pulmonar. Al no estar cerrado ese conducto y estar abierto y estar en comunicación con la arteria pulmonar, va a existir una disminución de la presión diastólica en este caso, ¿no? En la presión diastólica y obviamente al haber disminución de la presión diastólica va a aumentar la presión de pulso, ¿no? Es una patología, vamos a decir, compleja que como les decía es congénita, ¿no? Que el niño va a nacer con esa malformación y obviamente va a tener muchos problemas. Otra situación en la que puede haber también cambios en lo que es la presión de pulso, alteraciones en la presión de pulso, es en la insuficiencia aórtica. Hemos dicho que la arteria aorta tiene una válvula, tiene unas válvulas que se cierran y se abren, las válvulas semilunares. Esta válvula en la insuficiencia de la aorta puede estar ausente o no cerrarse completamente. Por lo tanto, después de cada latido, esa sangre que el corazón está acabando de bombear hacia la aorta fluye nuevamente hacia atrás, hacia el ventrículo izquierdo. Y esto afecta también lo que es la presión de pulso, ¿no? Y va a producir en la diástole, obviamente, una alteración. Por lo tanto, la presión de pulso también se va a ver alterada, ¿no? Entonces,
Estas tres alteraciones, vamos a decir, son causantes de que exista una anormalidad en la presión de pulso. Ahí está, estamos viendo la presión de pulso, las ondas, miren, ¿no? En el caso de una persona normal, ahí está, ¿no? Las ondas de la presión y estamos viendo que llega a 120/80. La resta, hemos dicho, va a ser 40 milímetros de mercurio de presión de pulso normal. En la arteriosclerosis, hemos dicho las arterias duras. Miren cómo sube. La presión arterial obviamente va a subir en una persona de la tercera edad. ¿Cuánto puede ser? Y sube la presión sistólica. La diastólica generalmente se mantiene, ¿no? Entonces hemos dicho la presión diastólica 80, pero la presión sistólica 160. ¿Cuánto va a ser la presión de pulso? Restamos, ¿no? 160 menos 80, 80 la presión de pulso. Y ha habido variación. Estenosis aórtica. Hemos dicho en la estenosis aórtica hay una falla en las válvulas de la arteria aorta. Miren cómo va a caer, ¿no? Cae lo que es la presión. Ahí está. Disminuye bastante la presión, ¿no? Porque esas válvulas al no cerrarse bien dejan que la sangre salga y la presión pues, automáticamente va a caer. Entonces, miren, va a llegar más o menos a un 110, 110/80, ¿no? Y si restamos de 110/80 son 30 milímetros de mercurio la presión de pulso. Ahí está, en la estenosis aórtica. Otro tipo de alteraciones, ahí está, presión normal, ahí está, 120/80, ¿no? La menor, 80, mayor, la sistólica, 120, la distólica, 80. ¿Qué pasa en un conducto arterial persistente? Que hemos dicho que es una alteración que se produce en el proceso de embriología, ¿no? En la embriogénesis. Entonces, al existir un conducto y va a existir una comunicación con la arteria pulmonar, ¿no? Obviamente la presión cae. Y en este caso la presión sistólica es la que va a caer. Miren, la presión sistólica cae a 40. 40 y la diastólica ahí más o menos en 130, 140 será, ¿no? Pero ya tenemos, miren, si tiene más o menos 30 o 40 de presión sistólica y la otra presión 140 o 130, ¿no? Entonces ya la presión de pulso también tiene una alteración. En la insuficiencia aórtica, como hemos dicho que la aorta puede no tener las válvulas o estas válvulas pueden estar dañadas o alteradas. Miren cómo cae la presión. Definitivamente cae, porque esa sangre vuelve al corazón, ya no sale hacia la aorta. Entonces, miren, la presión sistólica cae casi a cero, miren. Y la presión diastólica, ¿no? O perdón, la presión sistólica sube mucho y la diastólica cae casi a cero, la presión menor, y la presión mayor, miren, se eleva. Entonces, ¿cuánto va a ser ya la presión de pulso? La resta, muy alterado, ¿no? Estas pulsaciones, jóvenes, van a ir disminuyendo a medida que los vasos sanguíneos vayan disminuyendo de diámetro. Hemos dicho que al llegar a los capilares sanguíneos, al llegar a lo que son vasos de menor diámetro, esa presión va a caer, ¿no? Entonces, la mayor presión va a ir siempre a la arteria de grueso calibre, aorta, 100 milímetros de mercurio. Y a medida que van dividiéndose las ramas de las arterias, arterias de mediano calibre, eh, perdón, arteriolas de pequeño calibre y capilares, va disminuyendo. A eso se llama amortiguación. Y esta amortiguación y disminución de la presión en los vasos sanguíneos pequeños se produce por la resistencia al movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos y por la compliancia de estos vasos sanguíneos, ¿no? La resistencia va a amortiguar lo que son esas pulsaciones, ¿no?
y esa compliancia también va a tener que disminuir lo que es la presión en los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces vamos a ver de que siempre esa presión, la mayor, va a soportar la aorta, ¿no? Porque sale directamente del corazón, va a ser el vaso sanguíneo que va a soportar la mayor presión. Los demás vasos sanguíneos ya van a ir disminuyendo lo que es su presión. Las venas y sus funciones. Hemos dicho que las venas son más distensibles que las arterias. Las venas almacenan grandes cantidades de sangre. Son considerados reservorios de sangre. Las venas también pueden actuar como una bomba venosa. Enseguida lo vamos a ver. Y regular lo que es el gasto cardíaco. Las venas pueden impulsar sangre como una bomba y regular lo que es el gasto cardíaco. La sangre de las venas sistémicas fluyen hacia la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha es donde tenemos la presión venosa central. ¿A cuánto equivale la presión venosa central en la aurícula derecha? A 0 milímetros de mercurio. 0 milímetros de mercurio es la presión venosa ubicada en la aurícula derecha, porque ahí es donde llega la vena cava. Entonces, esta aurícula derecha, ahí vamos a encontrar lo que es la presión venosa central. Ahí llega la vena cava superior, que tiene una presión de 0 milímetros de mercurio. Cualquier factor que afecte la presión auricular va a afectar también lo que es la presión venosa en otras zonas del cuerpo. Esta presión auricular derecha es regulada también por la capacidad del corazón de inyectar sangre. ¿Qué quiere decir inyectar? De impulsar sangre y devolver esa sangre de los vasos periféricos a la aurícula derecha. Entonces, ahí estamos viendo, ahí está. Estamos viendo la presión venosa, ya no estamos viendo la presión arterial. Y la presión venosa, miren, es diferente. La presión venosa siempre es menor. Entonces decimos, ¿no? Vena cava superior tiene una presión de 0 milímetros de mercurio. Acá en las venas del cuello también la presión es aproximadamente de 0 milímetros de mercurio. En las venas, miren, ya de el hombro, el brazo, la presión es de 6 a 8 milímetros de mercurio. Y acá en el seno sagital, la presión es de menos 10 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros observamos, la presión venosa siempre es menor. Las venas, hemos dicho, tienen mayor distensibilidad que las arterias, oponen poca resistencia al flujo de sangre, por eso no hay mucha presión en las venas. Sin embargo, las venas están comprimidas en ciertos lugares de nuestro organismo, por ejemplo, en el tórax, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel de la clavícula, a nivel del hombro, a nivel de las costillas, las venas están comprimidas por los músculos y por los huesos que encontramos en esta zona. Y esa compresión de ciertos lugares de las venas ofrece cierta resistencia al flujo de sangre. Por eso decimos que la presión en las venas periféricas va a ser entre 4 a 6 milímetros de mercurio más que en la aurícula derecha, que era de 0. Y aquí estamos viendo este gráfico. Miren, acá tenemos vena cava superior y en la aurícula derecha la presión va a ser de 0 milímetros de mercurio. Pero miren aquí ya, hemos dicho, llega a esta parte, al hombro, llega al antebrazo y aquí tenemos la clavícula, tenemos músculos que miren, van a comprimir ligeramente estas venas, ¿no? Tenemos huesos, tenemos costillas, tenemos ya aquí la clavícula, como hemos dicho, tenemos articulaciones, tenemos músculos, van a comprimir y miren, va a aumentar la presión. De 6 a 8 milímetros de mercurio más
que a nivel de la vena cava superior. Aumenta, ¿no? Entonces, el aumento de la presión en la aurícula derecha va a aumentar también lo que es la presión venosa periférica. Entonces, si va a haber un aumento de presión aquí en la aurícula derecha, hemos dicho 0 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si aumenta? Qué sé yo, 5 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio. Va a aumentar también la presión venosa periférica. ¿Cuál es la presión venosa periférica? Esta presión que hay en estos vasos sanguíneos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que ha aumentado la presión venosa? Viendo las venas del cuello. Si ustedes ven las venas del cuello aumentadas de tamaño, visibles, con seguridad ha aumentado la presión venosa central en la aurícula derecha. Entonces yo me puedo dar cuenta si existe un aumento de la presión venosa central en los vasos, en las venas periféricas, en este caso en las venas del cuello. Si están muy salidas, sobresalen, se nota las venas del cuello, hay aumento en la presión venosa central. Y eso ocurre, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva grave, donde hay un incremento de la presión venosa periférica, porque al haber insuficiencia cardíaca, el corazón no está trabajando bien. Y al no estar trabajando bien este corazón, obviamente está aumentando la presión venosa central a nivel de la aurícula derecha y va a producir dilatación de las venas del cuello, por ejemplo. Ahí está. ¿Por qué se produce un aumento en la presión venosa en los vasos, en las venas periféricas? Hemos dicho, ahí está, miren, hay huesos. Ahí está el esternón, las costillas. Miren cómo está comprimiendo las venas. Ahí está. Colapso en el cuello va a haber por la presión atmosférica. Colapso por la costilla. Ahí está. Colapso por las axilas. Presión intratorácica, aquí en el tórax igual. Va a haber una presión. Colapso en el abdomen por la presión abdominal. Cuando se produce, por ejemplo, mayor colapso en la región abdominal de las venas. Cuando, por ejemplo, la mujer está embarazada, porque el feto está ahí adentro. Entonces, existe un mayor colapso de las venas a nivel abdominal. Cuando tenemos la presencia de un tumor en el abdomen, va a haber compresión. Cuando tenemos problemas de ascitis. ¿Qué es la ascitis? Acumulación de líquido acá en la cavidad abdominal. Está lleno de líquido. Va a haber mayor presión y mayor colapso de las venas en esta zona. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación también, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la presión gravitacional. Entonces, la presión en la superficie de cualquier organismo de agua que esté expuesto al aire va a ser igual a la presión atmosférica. Sin embargo, va a aumentar 1 milímetro de mercurio por cada 13.6 milímetros de distancia por debajo de la superficie. Esta presión del peso del agua va a ser la presión gravitacional, llamada también presión hidrostática. Presión gravitacional o presión hidrostática. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que por la fuerza de gravedad todo va a ir hacia abajo, ¿no? Si yo tengo aquí este objeto y lo dejo caer, va a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la sangre que está en los miembros inferiores? Si yo estoy de pie, yo me paro, la sangre que está circulando tendría que irse hacia mis pies, hacia abajo. ¿Sí? La sangre, por la fuerza de gravedad, la sangre tendría que caer e irse hacia mis miembros inferiores, hacia mis piernas y hacia mis pies. Pero, ¿qué es lo que pasa en los vasos sanguíneos de los miembros inferiores? Es bien importante y bien interesante. Cuando una persona está parada en ambos pies,
en estado de bipedestación. Estoy parado en ambos pies. La presión de mis pies, estoy hablando de la presión venosa en mis pies, va a ser de 90 milímetros de mercurio, justamente por ese peso hidrostático de la sangre y por esa presión gravitacional. Todo va a querer irse hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que caminar con el movimiento de mis pies cuando estoy caminando, cuando estoy moviendo mis músculos y cuando estoy contrayendo los músculos. Esta sangre, por presión muscular y por movimiento de mis piernas, de los pies, va a fluir y va a ir hacia arriba. Entonces, en este gráfico estamos observando justamente las presiones venosas en diferentes partes de la circulación periférica. Presión venosa central, hemos dicho 0 milímetros de mercurio a nivel de la aurícula derecha y la vena cava superior. Esta presión venosa a nivel de las venas del cuello igual es de 0 milímetros de mercurio. ¿Cuándo va a aumentar? Hemos dicho cuando exista algún aumento en la presión venosa central y estas venas del cuello se van a hacer visibles, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca. En los vasos sanguíneos, venas del brazo, por la presión que existe por los huesos, por las costillas, en la axila, por la compresión de músculos, etcétera, va a aumentar, hemos dicho, entre 6 a 8 milímetros de mercurio, más que en la aurícula derecha o la presión venosa central. Miren, en el abdomen, en las venas a nivel del abdomen, esta presión más o menos va a ser de 22 milímetros de mercurio, porque hemos dicho que aquí en el abdomen igual va a haber cierta presión. Esta presión va a aumentar cuando una mujer está embarazada, por ejemplo, cuando hay un tumor acá en el abdomen, cuando exista la presencia de líquido en el abdomen, como en la ascitis, que hemos dicho acumulación de líquido a nivel abdominal, va a haber un aumento en esta presión venosa. A nivel de la mano, miren, más o menos va a llegar a 35 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa a nivel de las piernas? Miren. Piernas. Esta presión aumenta más o menos a 40 milímetros de mercurio. Y miren qué es lo que pasa a nivel de los pies. Esta presión venosa va a llegar más o menos a 90 milímetros de mercurio. Todos son valores positivos. Ahí están viendo ustedes. El único valor negativo es este en el seno sagital, que va a ser de menos 10. Esta zona es muy peligrosa. Esta zona del seno sagital es muy peligrosa porque existe una presión negativa. Cualquier alteración a este nivel puede provocar un daño muy grande, puede provocar una embolia, puede provocar muchas alteraciones, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa zona, porque ahí tenemos una presión venosa negativa de menos 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa con las venas de los miembros inferiores? Ahí está. Hemos dicho que por la presión gravitacional toda la sangre tendría que irse hacia los pies. Pero sin embargo, ¿qué pasa con estas venas? Estas venas, cuando yo estoy caminando por los movimientos musculares, contracción muscular, etcétera, estas venas hacen que la sangre vaya hacia arriba, hacia el corazón. Y esto también se debe gracias a la conformación de las venas de los miembros inferiores, que tienen unas válvulas poderosas. Y esas válvulas, al cerrarse, van a permitir que la sangre fluya hacia arriba, hacia el corazón y no se vaya hacia los pies. Entonces, ¿qué pasaría si las venas no tuvieran válvulas? Por la presión de gravedad, por la presión gravitacional que hemos dicho, todo lo que está hacia arriba cae, la sangre tendría que irse hacia los pies. Y esa presión en los pies, en las venas estamos hablando, sería de 90 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa? Yo me muevo, camino, los músculos se contraen, se comprimen las venas y los músculos empujan la sangre hacia arriba, hacia el corazón. ¿Qué más? Estas venas tienen válvulas y estas válvulas están distribuidas de forma de que el flujo de sangre siempre vaya hacia el corazón, hacia arriba. Pues ahí está.
todo va a ir hacia arriba, no se va a ir hacia los pies. Cuando una persona se mueve, camina, hace ejercicio, tensa sus músculos, se empuja una pequeña cantidad de sangre venosa al corazón. A eso se llama la bomba venosa. Hemos dicho que una de las funciones de las venas también era esa, ¿no? Actuar como una bomba. Se le llama bomba venosa o bomba muscular. Entonces, esa sangre de los miembros inferiores siempre va a ir hacia arriba, obviamente por acción de los músculos, cuando yo estoy caminando, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy contrayendo los músculos de las piernas, y esas venas van a impulsar la sangre hacia el corazón. A eso se llama bomba venosa o bomba muscular, haciendo que la presión venosa en los pies sea de 25 milímetros de mercurio en una persona que está caminando. Obviamente, si estoy de pie, 90 milímetros de mercurio. Pero si yo me muevo, miren cómo baja esa presión venosa a 25. Y las venas actúan como una bomba, impulsando esa sangre hacia el corazón, hacia arriba. Se llama bomba venosa o bomba muscular. Ahí está la importancia de estar caminando, de no estar mucho tiempo de pie, porque si no vamos a tener las famosas varices. Ahí está. Miren cómo las venas tienen sus válvulas. Estas son las válvulas. ¿Qué son las válvulas venosas? Son repliegues de la túnica íntima de la vena que miren, se cierra y se abre. Entonces, estas válvulas al cerrarse, miren cómo al cerrarse, y son como bolsillitos, al cerrarse evitan que esa sangre se vaya hacia abajo. Y al ser así como bolsillitos, miren, se abren gracias a la contracción de estos músculos, impulsando la sangre hacia arriba, hacia el corazón. Ahí está. Todo va en dirección del corazón. ¿Cómo se estimulan estas válvulas? Ahí está, por la contracción de los músculos. Miren, ahí están los músculos de la, vamos a decir, de la pierna, de los miembros inferiores, ¿no? Ahí está, de esta parte, ¿no? De acá, de la rodilla para abajo, ¿no? Nuestros tobillos, todo lo que es tobillos y la parte más superior del tobillo, ahí tenemos nuestros músculos que van a, al contraerse, impulsar la sangre hacia arriba. Ahí está, de los miembros inferiores. ¿No? Y eso pasa cuando se contraen los músculos. La contracción muscular impulsa la sangre hacia arriba. La acción de estas válvulas también es importante para que esa sangre siempre vaya hacia el corazón. Ahí está, estamos viendo, ahí está la vena, miren, ahí están los músculos que están al lado de las venas, obviamente, ahí está el músculo contraído, ¿no? Y miren cómo las válvulas se cierran impulsando la sangre hacia arriba, ¿no? Ahí está. Ahí están las válvulas de los miembros inferiores, ahí están, haciendo que esta sangre fluya siempre hacia el corazón, hacia arriba. Ahí está la arteria aorta, ahí está la vena cava superior, ¿no? Las venas son considerados también reservorios de sangre. Hemos dicho que las venas, por su mayor distensibilidad y capacitancia o compliancia vascular, son reservorios de sangre. Ustedes saben que el 60% de la sangre está en las venas, porque el flujo de sangre es más lento, son más distensibles, son considerados reservorios de sangre. Y esto es muy importante, porque gracias a estas venas, así exista alteración en la volemia, inclusive en la presión, el flujo de sangre se va a mantener constante, a no ser que la presión caiga demasiado y tengamos una hemorragia muy severa, donde sí ya se van a ver afectados los órganos más importantes a los que tiene que llegar la sangre. ¿Cuáles son esos órganos? El cerebro, el corazón, sin desmerecer a los demás órganos, ¿no? Riñones que no van a funcionar si no hay flujo de sangre, pulmones, pero los más importantes, ¿cuáles? Cerebro y corazón. Entonces, si hay un descenso muy brusco de la presión y de la volemia, estos órganos se van a dañar, obviamente.
pero gracias a que las venas son reservorios de sangre, si hay pérdidas de sangre, vamos a decir leves y un poco desciende la presión, la sangre fluye de las venas y vamos a decir que reemplaza de alguna forma esa sangre que se ha perdido y esa presión que ha disminuido. Entonces son muy importantes porque son reservorios de sangre. 60% de nuestra sangre está en lo que son venas. Otros órganos que son reservorios de sangre son el vaso, ¿no? El hígado, las grandes venas en el abdomen o grandes venas abdominales, los plexos venosos debajo de la piel, los pulmones también, vamos a decir que llega mucha cantidad de sangre, ¿no? Y obviamente también los riñones, pero los órganos más importantes que son reservorios de sangre van a ser justamente vaso, hígado, venas abdominales y los plexos venosos que están por debajo de la piel. Entonces, en este caso, este tema es muy bonito, es muy interesante. Las varices se producen en personas que están de pie mucho tiempo. Estas venas eh, empiezan a dilatarse. Las venas de los miembros inferiores se dilatan porque al estar mucho tiempo la persona de pie, no existe esa contracción muscular y esta sangre no fluye hacia arriba, tiende a quedarse esa sangre en los miembros inferiores, en las venas de los miembros inferiores, haciendo que esta vena se dilate, ¿no? Su compliancia o capacitancia, pues, la vena ya se termina estirando, se dilata demasiado su pared y estas válvulas ya no se pueden cerrar. Y vemos, ¿no? En las piernas unos abultamientos ahí, lo que son las varices, y muchas veces producen inclusive lo que es el edema. ¿Por qué se produce el edema? Porque se enlentece el flujo de sangre. El flujo de sangre se vuelve lento y al haber intercambio de líquidos y sustancias a este nivel, hace que salga mucha cantidad de líquido hacia el exterior de la sangre, porque está mucho tiempo en esta vena, ¿no? Ese líquido empieza a salir fuera del sistema circulatorio y produce edema y las piernas se hinchan, produce hinchazón, dolor, etcétera, ¿no? Que las varices es un problema muy complejo. Entonces, lo más importante es siempre estar caminando, haciendo ejercicio, en estado de contracción los músculos. También se producen varices por el embarazo y es lógico, ¿no? Porque en el embarazo hay un aumento de la presión a nivel de las venas abdominales. Y miren, las venas abdominales están pues, en relación directa con las venas que van a los miembros inferiores. Entonces, obviamente que va a haber la aparición de lo que son varices y otro tipo de alteraciones. Bueno, espero que les haya servido mucho esta explicación y les deseo muy buena semana y éxito siempre. Hasta luego.